El movimiento más poderoso que harás nunca es no hacer ningún movimiento. Dejad que eso cale, amigos míos, porque ahora mismo pensáis que la acción es la respuesta. Creéis que bloquearlos enviará un mensaje de que si los cortáis, se despertarán, que si os explicáis, finalmente lo entenderán, que si suplicáis solo una última vez, se darán cuenta de vuestro valor. Pero déjame decirte algo. El verdadero poder no está en el ruido, sino en el silencio. No ganas demostrando nada, no ganas reaccionando, ganas haciendo lo único que nunca vieron venir. Nada. Así que antes de que nos sumerjamos, dale al botón de me gusta, suscríbete, y quédate conmigo, porque lo que voy a compartir va a cambiar el guión de una manera de la que nunca se recuperarán. Hola amigos, imaginad esto. Entráis en un espectáculo de magia. El mago saca conejos de sombreros. Hace desaparecer cosas. Leer mentes. Todo es muy divertido. Pero de repente, en medio de un truco, se detiene. Sin explicación, sin final. Simplemente se marcha del escenario. El público está confundido. Sus mentes no pueden descansar. ¿Qué ha pasado? ¿A dónde ha ido? ¿Cómo acaba? Y ahora en eso es en lo único que pueden pensar. Así es exactamente como rompes a alguien sin una sola palabra. Mira, la gente espera un cierre, espera una reacción, espera la rutina habitual, ira, tristeza, mensajes largos, intentos desesperados de aguantar. Ese es el juego, lo saben. Pero cuando no juegas, cuando simplemente desapareces y los dejas ahí mirando a la nada, es cuando su mente empieza a dar vueltas. Es entonces cuando el arrepentimiento se apodera de ellos. Porque bloquearlos, eso es lo que se espera. Les dice, oh, solo están enfadados. Suplicar, eso también se espera. Les tranquiliza saber que todavía te importan. Pero lo que no se espera es que desaparezcas como un fantasma en la noche. Sin palabras, sin advertencia, sin explicación. Piénsalo. Si una tienda en la que siempre has comprado cierra de repente sin previo aviso, sin mensaje, sin aviso de cierre, sin nada de rebajas, te afecta. Te encuentras paseando por allí mirando, preguntándote qué ha pasado. Pero una tienda que tiene un gran cartel de cerramos en 7 días, es fácil de olvidar. Así es como funciona la psicología humana. La gente no persigue lo que está bloqueado. Persigue lo que no puede entender. No echa de menos lo que pide su atención. Echa de menos lo que se le escapa de las manos antes de darse cuenta de que se ha ido. Y la verdad es que a la mayoría de la gente no le importa cuando te hacen daño. Solo les importa cuando empiezan a hacer daño. Por eso no pierdas ni un segundo más intentando que vean lo que vales. Tuvieron su oportunidad, no la vieron, y ahora tú te encargas de que la sientan. Así que, a partir de este momento, no más persecuciones, no más explicaciones, no más demostraciones. Deja que tu ausencia sea la lección de que nunca te olvidarán. Deja que el tiempo haga lo que las palabras nunca pudieron, y cuando finalmente se den cuenta de lo que perdieron, estarás demasiado lejos para siquiera darte cuenta. Ahora, repítelo conmigo. No le debo mi energía a nadie. Escríbelo en los comentarios. Hazte con ella, vívela. Y si estás listo para recuperar tu poder, dale al botón de me gusta, suscríbete y quédate conmigo, porque lo que viene a continuación va a hacer que nunca más te vean de la misma manera. Número 1. El cambio silencioso que los rompe. No los rompes luchando por su atención. Los rompes haciéndoles preguntarse si alguna vez les importaste. Dejad que eso se asiente por un momento, amigos míos, porque ahora mismo pensáis que bloquearlos será una declaración de intenciones y que cortarles el contacto les enseñará una lección, que reaccionar, ya sea con ira, tristeza o indiferencia, los sacudirá hasta la médula. Pero esta es la verdad que no quieren que sepas. La gente no entra en pánico cuando la bloqueas. Entran en pánico cuando te conviertes en un misterio, cuando ya no pueden leerte. Cuando la comodidad de saber dónde están contigo se les arrebata sin previo aviso. Imagina a un titiritero moviendo los hilos, controlando cada movimiento, haciendo bailar a la marioneta a su antojo. Ahora imagina que en un instante se cortan las cuerdas, la marioneta cae, se queda inerte,
El maestro la alcanza. Tira de ella. Intenta hacerla moverse de nuevo, pero no puede. Ese es el momento en el que se produce el pánico, porque ahora, se dan cuenta de que nunca tuvieron el control, solo tenían la ilusión de tenerlo. Eso es lo que pasa cuando te quedas en silencio, cuando dejas de reaccionar, cuando te alejas de su alcance, sin luchar, sin escenificar, sin avisar, esperan el drama, esperan los mensajes largos, los intentos desesperados de explicar las lágrimas, la búsqueda de un cierre, pero cuando no les das nada, cuando simplemente desapareces, es cuando empiezan a dar vueltas. Es entonces cuando empiezan a mirar el teléfono por la noche, a recorrer viejas conversaciones, a mirar una pantalla que ya no sé. Ilumina con tu nombre. Y aquí está la parte que nunca admitirán, que no te echan de menos. Al principio, nadie lo hace nunca. Al principio disfrutan de su supuesta libertad, se dicen a sí mismos que tomaron la decisión correcta, incluso pueden actuar como si no les importara, pero el silencio actúa como un veneno lento. No les afecta de inmediato, pero con el tiempo se va haciendo notar, les persigue, porque mientras esperaban una explosión, lo que obtuvieron fue un vacío que nunca vieron venir. Aquí es donde entra tu miedo. Ahora mismo estás pensando, pero si no los bloqueo, no pensarán que todavía me importan, no creerán que tienen la ventaja, no seguirán adelante sin pensárselo dos veces. Esa es la mentira que te han contado. Ese es el truco que te juega tu mente para mantenerte atascado, porque crees que el cierre es algo que debes darles. Crees que hacerles entender te liberará. Pero déjame preguntarte, ¿te dieron un cierre? ¿Se sentaron y se aseguraron de que entendías sus acciones? ¿Se tomaron el tiempo para considerar tus sentimientos antes de irse? No, se fueron, asumiendo que siempre estarías ahí, asumiendo que podrían volver cuando quisieran, asumiendo que estarías esperando, pero ahora estás cambiando el guión. Imagina entrar en una tienda donde todo es gratis, sin etiquetas de precio, sin esfuerzo. Coge lo que quieras, vete cuando te apetezca, y por un tiempo es divertido, es conveniente, pero entonces, un día, la tienda desaparece, sin avisar, sin previo aviso, simplemente se ha ido, y de repente te das cuenta de lo valiosa que era. Eso es lo que pasa cuando te quedas en silencio, cuando dejas de estar disponible, cuando dejas de reaccionar, pero seamos realistas, esto no será fácil. El silencio es incómodo, te hace sentir como si fueras tú quien está perdiendo, como si fueras tú quien está siendo castigado. Querrás comprobar si se han dado cuenta, enviar un mensaje más, pero cada vez que lo haces, les estás devolviendo el poder que acabas de quitarles. Cada vez que rompes tu propio silencio, les estás demostrando que todavía importan, que todavía tienen influencia sobre ti, y que eso es lo que dejas hoy, porque en el momento en que sienten tu ausencia, en el momento en que extienden la mano, y no encuentran nada, es cuando comienza el arrepentimiento. No cuando lloras, no cuando publicas citas tristes, no cuando les dices cuánto te han hecho daño, no, se arrepienten de perderte. Cuando se dan cuenta de que no tienen ni idea de lo que te pasa por la cabeza en ese momento. Creen que te conocen, creen que te tienen calado. Creen que pueden predecir exactamente cómo reaccionarás, pero, ¿qué pasa cuando no lo haces? ¿Qué pasa cuando rompes el patrón? ¿Qué pasa cuando dejas de darles la tranquilidad de saber cuál es su posición contigo? Se confunden, porque la gente no teme perderte, temen perder el control sobre ti. Temen lo desconocido, temen la incertidumbre, y cuando no saben lo que estás pensando, cuando no saben si te importan, cuando no saben si alguna vez los quisiste en primer lugar, es entonces cuando les carcome. Pero esta es la parte que tienes que entender. Cuanto más tiempo permanezcas en silencio, más poderoso te vuelves. Cuanto más tiempo te niegues a reaccionar, más empezarán a dudar de sí mismos. Cuanto más tiempo les dejes sumidos en sus propias preguntas, sus propios remordimientos, sus propios pensamientos, más sentirán el peso de sus propias acciones, porque al principio se dirán a sí mismos que no les importa, actuarán despreocupados, se distraerán. Pero entonces el silencio empezará a jugar en su contra, empezarán a preguntarse, ¿por qué no te pones en contacto? ¿Los has superado? ¿Los has reemplazado? Y cuando vayan en busca de respuestas y no encuentren nada,
Ahí es cuando el arrepentimiento se vuelve real. Ahí es cuando empieza a doler. Y para cuando finalmente se den cuenta de lo que han perdido, ya ni te importará. Así que ahora, amigos míos, es el momento de tomar una decisión. Puedes seguir explicándote. Puedes seguir intentando que te entiendan. Puedes seguir dándoles el consuelo de saber que sigues ahí. O puedes dejar que tu ausencia hable. Más alto de lo que cualquier palabra podría hacerlo. Dilo conmigo. Mi silencio es mi poder. Escríbelo en los comentarios. Muéstralo. Muéstrate. Muéstrale al mundo que ya has terminado de explicar, de reaccionar, de regalar tu energía a aquellos que nunca la merecieron. Y confía en mí. Que es lo que viene después, va a hacer que nunca más te vean de la misma manera. Quédate conmigo. Esto es solo el comienzo. Número 2. Deja de suplicar. Haz que sientan tu ausencia. Si las palabras pudieran cambiarlos, ya lo habrían hecho. Dejad que os cale, amigos míos, porque ahora mismo pensáis que las palabras tienen poder. Pensáis que si os explicáis una vez más, si encontráis la forma perfecta de decirlo, si derramáis vuestro corazón, finalmente lo entenderán, finalmente se despertarán, finalmente verán vuestro valor. Pero déjame preguntarte, ¿te escucharon antes? ¿Respetaron tus palabras cuando te tenían? ¿Cambiaron cuando les dijiste cuánto te hacían daño? No. La gente no se arrepiente de perderte cuando lloras, se arrepienten de perderte cuando no pueden llegar a ti. Cuando se dan cuenta de que tu presencia nunca fue una garantía. Cuando van a buscarte y no encuentran nada. Ahí es cuando la realidad les golpea. Ahí es cuando el peso de sus decisiones empieza a presionar. Imagina una emisora de radio que siempre suena de fondo. En realidad no te das cuenta. No lo aprecias, asumes que siempre estará ahí. Pero un día giras el dial y silencio. Estática. Nada. Y de repente, sientes el vacío. ¿Dónde se fue? ¿Por qué ya no está ahí? Eso es exactamente lo que sucede cuando te retiras de la vida de alguien. Nunca te valoran de verdad hasta que tu presencia se convierte en silencio. Pero ahora mismo todavía se lo estás poniendo fácil. Todavía mantienes la puerta abierta. Todavía dejas un rastro de migas de pan, esperando que te sigan. Todavía respondes a sus mensajes de texto nocturnos, a sus tímidos controles, a sus perezosos intentos de mantenerte en espera. Y te preguntas por qué no te respetan. ¿Por qué? Escucha, amigos míos, la gente no echa de menos lo que cree que siempre puede tener, no se arrepienten, lo que creen que está todavía a su alcance, y mientras sigas estando disponible, no sentirán tu ausencia. Y aquí es donde entra el miedo. Tienes miedo de que si no respondes, se olvidarán de ti, de que si no te pones en contacto, seguirán adelante, de que si no te haces ver, asumirán que nunca te importaron. Pero déjame decirte algo, si alguien puede olvidarse de ti solo porque dejaste de perseguirlo, nunca fue tuyo para empezar. Y esa es la verdad a la que tienes que despertar, porque las personas adecuadas, las que realmente te valoran, no necesitan recordatorios, no necesitan verte viendo sus historias, dándole me gusta a sus publicaciones, esperando a que se fijen en ti. Los que realmente se preocupan no necesitan pruebas de que sigues existiendo. Y los que sí, los que solo vienen corriendo cuando sienten que te estás alejando, no te echan de menos, echan de menos la validación que les diste, echan de menos la comodidad de saber que siempre fuiste una opción. Y que por eso es hora de hacerles sentir lo que nunca apreciaron, porque nada golpea más fuerte que darse cuenta de que ya no tienen acceso a ti, que ya no pueden llamar y esperar una respuesta, que ya no pueden enviar un saludo y asumir que vendrás corriendo, que su medio esfuerzo ya no es suficiente para mantenerte en su órbita. Así que hoy paras, no más comprobar su página, no más esperar su próximo movimiento, no más responder a sus débiles intentos de mantenerte cerca. Porque cada vez que respondes, cada vez que te involucras, cada vez que les haces saber que todavía te importan, les estás dando alivio, les estás facilitando seguir adelante, sin sentir nunca la pérdida. Y créeme, la gente solo se arrepiente de perderte cuando te aseguras de que lo hagan. Piénsalo. Imagina a alguien entrando en una tienda, cogiendo un artículo, llevándolo a casa pero sin comprarlo. Asumen que pueden devolverlo y volver a por él más tarde. Pero en el momento en que regresan, ya no está. Se ha vendido, ya no está disponible, y de repente,
Lo quieren más que a nada. Así es exactamente como funciona la mente humana. No anhelamos lo que siempre está ahí. Anhelamos lo que ya no podemos tener. Así que deja que lo sientan. Deja que se queden en silencio. Deja que miren fijamente su teléfono, preguntándose por qué no te has puesto en contacto con ellos. Deja que sientan el vacío de un mundo en el que ya no existes para ellos, porque cuando alguien se da cuenta de que ha perdido algo que pensaba que siempre tendría, es cuando el arrepentimiento se hace real. Y para cuando finalmente entiendan lo que perdieron, ya estarás demasiado lejos para que te importe. Repítelo conmigo. Me niego a ser una opción. Escríbelo en los comentarios. Enséñaselo a ellos. Enséñatelo a ti mismo. Enséñaselo al mundo que has terminado, demostrando tu valor a alguien que nunca tuvo que ganárselo en primer lugar. Créeme. ¿Qué es lo que viene después? Va a hacer que nunca más te vean de la misma manera. Quédate conmigo. Esto no ha hecho más que empezar. Número 3. No bloquees. Haz que te vean. No necesitas borrarlos. Solo necesitas convertirte en alguien a quien nunca puedan volver a alcanzar. Dejad que os cale hondo, amigos míos, porque ahora mismo pensáis que bloquearlos es la respuesta, que cortarlos por completo les enseñará una lección, que si los elimináis de vuestro mundo, finalmente entenderán lo que han perdido. Pero dejadme deciros algo. Bloquearlos no los destruye, les da un cierre, les permite decirse a sí mismos, bueno, solo están enfadados, lo superarán, y eso es exactamente lo que les facilita seguir adelante. El verdadero poder no está en cerrar la puerta de golpe, el verdadero poder está en dejarla abierta, lo suficiente para que vean lo que perdieron, pero nunca lo suficiente para que vuelvan a entrar. Imagínate esto, pasas todos los días por delante de una casa. Es vieja, familiar, cómoda. Has estado dentro antes, así que nunca piensas realmente en ella. Pero un día la casa cambia. Las ventanas están tintadas, la puerta está cerrada, las luces están encendidas, pero no te invitan a entrar. Ves destellos de risas en el interior, calidez, algo nuevo. Pero no importa cuántas veces pases por allí, ya no puedes entrar. Eso es lo que pasa cuando no los bloqueas, cuando simplemente desapareces de su vida, pero sigues existiendo en el mundo, creciendo, brillando, prosperando. Ahí es cuando el arrepentimiento empieza a aparecer. Porque ahora ya no saben lo que está pasando en tu mundo. No saben con quién estás, cómo te sientes si estás pensando en ellos. Se quedan en la oscuridad, observando desde fuera, preguntándose si alguna vez te importaron. Y esa pregunta sin respuesta, esa incógnita, les mantendrá despiertos por la noche. Verás, la gente espera que la bloquees, esperan el enfado, el arrebato, la reacción emocional. Esperan que dejes claro que estás herido, pero cuando no lo haces, cuando simplemente desapareces, no como un fantasma, sino como alguien que ya no reconoce su existencia, eso es lo que los sacude hasta la médula, porque cuando alguien te bloquea, sabes cuál es tu posición, sabes que están enfadados, sabes que todavía sienten algo, pero cuando alguien simplemente deja de interactuar, deja de reaccionar, deja de mostrar cualquier señal de que incluso existes para ellos, es entonces cuando el pánico se apodera de ti. Ahora mismo podrías estar pensando, pero si no los bloqueo, no pensarán que todavía me importan, no creerán que pueden volver. Es el miedo el que habla, es la mentira. Tu mente te está alimentando para mantenerte atascado, porque bloquear a alguien no significa que hayas pasado página, solo significa que todavía piensas en él. Significa que todavía te importa lo suficiente como para reaccionar. Pero tú eres más inteligente que eso. Si no los bloqueas, te vuelves inaccesible, dejas de darles acceso, no haciendo una salida dramática, sino haciéndoles darse cuenta de que, aunque sigas en este mundo, ya no tienen el privilegio de formar parte del tuyo. ¿Y confía en mí? TR. Eso es lo que los destroza, porque ahora están observando, están comprobando, están desplazándose por tu página, buscando pistas, buscando señales de que todavía te preocupas por ellos, y cada vez que te ven prosperar, sonreír, vivir sin ellos, se van consumiendo. Pensaban que tenían tiempo, pensaban que podían volver cuando quisieran, pero ahora, se están dando cuenta de que cada día que avanzas un día más hacia adelante, se están quedando más atrás.
Y aquí es donde la mayoría de la gente se equivoca. Creen que hacer que alguien se arrepienta, perderlo, significa publicar fotos llamativas, lanzar indirectas, asegurarse de que su ex vea lo bien que les va. Pero el verdadero poder es moverse en silencio. No se trata de ponerlos celosos, se trata de hacerles darse cuenta de que ya no tienen ni idea de lo que está pasando en tu vida, porque nada atormenta más a una persona que no saber, y esta es la verdad. No tienes que demostrar ni una maldita cosa, no tienes que forzar tu resplandor, solo tienes que seguir moviéndote, seguir viviendo, seguir creciendo, y cuanto más lejos vayas, más pequeños se volverán. Porque mientras están ahí sentados, actualizando tu perfil, preguntándose si los echas de menos, tú ya has olvidado que existen. Y para cuando finalmente reúnan el valor para acercarse, para cuando se den cuenta de que dejaron escapar algo que no tiene precio, tú estarás tan lejos, que ni siquiera los oirás llamar. Así que ahora, amigos míos, es el momento de tomar una decisión. Puedes seguir bloqueando, seguir reaccionando, seguir mostrándoles que todavía tienen un efecto en ti, o puedes dejar que te observen, dejar que se pregunten, dejar que se arrepientan. Dilo conmigo. No persigo, no bloqueo, me vuelvo inalcanzable. Escríbelo en los comentarios, muéstrate a ti mismo. Muéstrale al mundo que has terminado, facilitando que la gente se aleje de ti. Y confía en mí. Que viene después, va a hacer que nunca más te vean de la misma manera. Quédate conmigo. Apenas estamos empezando. Número 4. Invierte la dinámica de poder. Solo te persiguen cuando sienten que han perdido el control. Dejad que eso os golpee, amigos míos, porque ahora mismo creen que os tienen calados. Creen que pueden predecir todos vuestros movimientos. Creen sin la menor duda que siempre estaréis ahí esperando, deseando, reaccionando, y que por eso no os valoran. Verás. La gente no respeta lo que está siempre disponible, no persiguen lo que es fácil. Solo empiezan a sentir la pérdida cuando se dan cuenta de que ya no tienen control sobre ti. Imagina esto. Entras en un casino y hay una máquina tragaperras que paga cada vez que tiras de la palanca. Sin riesgo, sin emoción, solo recompensas garantizadas una y otra vez. Al principio es divertido, pero luego dejas de preocuparte, dejas de apreciar las ganancias, empiezas a darlo por sentado, porque no hay desafío, no hay misterio, no hay miedo a perder. Pero en el momento en que la máquina deja de funcionar, en el momento en que tiras de la palanca y no obtienes nada, es cuando la frustración aparece. Es cuando empiezas a esforzarte más para recuperarla. Así es exactamente como funciona la gente. No te persiguen cuando siempre estás ahí, siempre respondiendo, siempre reaccionando. Te persiguen cuando sienten que te estás alejando, cuando te buscan y ya no estás ahí, cuando de repente se dan cuenta de que no están seguros de poder recuperarte. Y ahora mismo se lo has puesto demasiado fácil. Sigues contestando, sigues apareciendo, sigues respondiendo a sus migas de pan, pensando que tal vez esta vez será diferente, y ellos se sienten cómodos. Están relajados porque saben que todavía tienen acceso a ti. Pero en el momento en que te detienes, en el momento en que cambias el poder dinámico, todo cambia, porque ahora, ellos lo sienten. Ahora son ellos los que se quedan mirando el teléfono, preguntándose por qué no has respondido. Ahora son ellos los que se sienten inseguros, inquietos, con esa duda que se va colando, de que tal vez, solo tal vez, han ido demasiado lejos, y déjame decirte algo. Empezarán a perseguirte, no porque te quieran, no porque de repente se hayan dado cuenta de tu valor, sino porque necesitan volver a sentir que tienen el control. Y aquí es donde la mayoría de la gente fracasa, porque en el momento en que empiecen a perseguirte, déjalos volver. ¿Ves ese primer mensaje? Ese débil hola, ese repentino. ¿Cómo has estado? Y saltas, piensas esto, lo es, por fin ven lo que perdieron, pero entonces no lo hacen. No te persiguen porque se arrepientan de haberte perdido. Te persiguen porque echan de menos el poder que tenían sobre ti. Quieren saber si todavía pueden manejarte, si todavía pueden entrar y salir de tu vida cuando les plazca, si todavía son dueños de una parte de ti. Y en el momento en que respondas, les devolverás ese poder, pero no. Esta vez les dejarás sentirlo.
Esta vez no te apresurarás a responder. Esta vez no caerás en el mismo juego, porque esta vez tú tienes el control, y déjame ser claro. Esto no será fácil. Vas a querer responder, vas a querer demostrar algo. Vas a sentir la necesidad de mostrarles que ya no te importa, pero el verdadero poder, no es mejorar nada. Es no tener que demostrarlo en absoluto, porque el movimiento más fuerte que puedes hacer es el que nunca esperaron. Entonces, ¿qué haces en su lugar? Te quedas en silencio, sigues adelante, sigues viviendo como si ellos nunca hubieran existido, y cuando vuelven corriendo desesperados por el consuelo que una vez tuvieron, les dejas sentir lo que una vez sentiste: incertidumbre, duda, arrepentimiento, porque en el momento en que se den cuenta de que te han perdido para siempre, es cuando comienza el verdadero pánico, y para entonces ni siquiera te importará. Ahora, repítelo conmigo. ¿Ya no estoy bajo su control? Escríbelo en los comentarios, enséñaselo a ellos, enséñate a ti mismo, enséñale al mundo que ya no eres predecible, que ya no eres una opción, que ya no eres el que espera. Número 5. Haz que se sientan reemplazables. Pensaban que eran especiales, hasta que les demostraste que no eran más que otra cara en la multitud. Deja que eso cale, amigo mío, porque ahora mismo, alguien ahí fuera todavía cree que te tenía controlado. Piensan que estás sentado en el mismo lugar donde te dejaron, esperando con la esperanza de romperte. Se convencieron de que nunca seguirías adelante, de que nadie más podría ocupar su lugar. Esa es la mentira que se dicen a sí mismos para sentirse poderosos. Pero, ¿qué pasa cuando demuestras que están equivocados? Cuando te ven prosperar, cuando te ven sonreír, brillar, evolucionar sin ellos, es entonces cuando el arrepentimiento se apodera de ellos. Es entonces cuando las tornas cambian, porque esperaban que estuvieras estancado. Esperaban que lucharas. Esperaban que te quedaras en los escombros, repitiendo el pasado, esperando a que volvieran. Pero en cambio te convertiste en lo único que nunca pensaron que serías: intocable. Imagina un músico que solo toca un instrumento. Lo da todo por él, creyendo que es el único que hace música. Pero un día, ese instrumento desaparece. De repente, se da cuenta de que hay toda una orquesta ahí fuera. Violines, pianos, tambores, sonidos que nunca había considerado. Y en ese momento, entiende que nunca fueron la música, que tú eras la música. Eso es exactamente lo que sucede cuando se dan cuenta de que nunca dependiste de ellos. Cuando ven que su ausencia no te quebró, te liberó. Y aquí es donde el miedo se cuela. Ahora mismo, estás pensando: ¿y si realmente no puedo reemplazarlos? ¿Y si nadie más me hace sentir como ellos? Esa es la mentira que tu mente te alimenta para mantenerte estancado. Porque nunca tuviste miedo de perderlos. Tenías miedo de perder la idea de ellos. La versión de ellos que existía solo en tu mente. La versión que deseabas que fuera real. Pero seamos sinceros, si fueran realmente tan especiales, no estarías aquí ahora mismo intentando averiguar cómo hacer que se arrepientan de haberte perdido. Porque el amor verdadero, la conexión verdadera, no requiere juegos. No te hace cuestionar tu valía. No te hace sentir que tienes que ganarte la atención de alguien. Y por eso es hora de despertar. Porque nada hace que una persona se dé cuenta de que la ha cagado más que ver a la que pensaba que era suya en brazos de otra persona. Nada rompe más el ego que darse cuenta de que solo fueron un peldaño en tu camino. Nada golpea más fuerte que ver a alguien a quien dabas por sentado volverse inalcanzable. Pero aquí es donde la mayoría de la gente mete la pata. Piensan que demostrar que has seguido adelante significa publicar fotos con alguien nuevo, intentar ponerlos celosos, obligarlos a ver lo que perdieron. Pero el verdadero poder, el poder real, es avanzar tanto que te olvidas de que alguna vez intentaste demostrar algo. Porque cuando realmente los reemplazas, no solo con otra persona, sino con una vida mejor, es entonces cuando empiezan a cuestionarlo todo. Piénsalo. Imagina a un niño que tira un juguete porque piensa que no vale nada. No le importa al principio. Asume que siempre tendrá algo mejor. Pero un día, ve a otro niño jugando con ese mismo juguete. Riéndose, disfrutándolo,
apreciándolo. Y de repente lo quiere de vuelta. De repente se da cuenta de lo que tiró. Así es exactamente cómo funciona el arrepentimiento. Porque al principio están demasiado ocupados sintiéndose libres, demasiado distraídos para preocuparse, demasiado absortos en su propio ego para darse cuenta de lo que perdieron. Pero entonces, el tiempo empieza a jugar en su contra. Empiezan a comparar. Empiezan a buscar. Empiezan a darse cuenta de que lo que tenían contigo no era normal. Y cuando por fin te ven brillar, crecer, convertirte en alguien que ya no pueden tocar, ahí es cuando duele. Y para cuando entiendan lo que han perdido, ya ni siquiera te mirarás atrás. Así que ahora, amigos míos, es el momento de tomar una decisión. Puedes seguir sentado en el pasado. Seguir esperando a que vean tu valor. Seguir esperando a que se despierten. O puedes mostrarles que nunca fueron el destino. Solo fueron una parada en el camino. Dilo conmigo, soy irreemplazable. Escríbelo en los comentarios. Enséñaselo. Enséñate a ti mismo. Enséñale al mundo que estás harto de esperar a que alguien se dé cuenta de tu valía. Número 6. El poder de lo impredecible. Una persona que no puede leer, es una persona que no pueden controlar. Dejad que esto os penetre, amigos míos. Porque ahora mismo, creen que os tienen calados. Creen que saben exactamente cómo reaccionar. Esperan el mensaje de texto nocturno. La publicación emotiva. El desliz en el que miras su perfil. Esperan que les demuestres, de una forma u otra, que todavía te sientes afectado. Que todavía te importan. Pero, ¿qué pasa cuando no lo haces? ¿Qué pasa cuando rompes el guión? Cuando dejas de interpretar el papel que te asignaron. Cuando desapareces, no como un fantasma, sino como un misterio. Ahí es cuando llega el pánico. Ahí es cuando empiezan a darle demasiadas vueltas. Ahí es cuando empiezan a preguntarse, espera, ¿por qué no reaccionan? ¿De verdad me han olvidado? No importé en absoluto. Y ese pensamiento, esa pregunta sin respuesta, se les quedará grabada en la mente como una canción. No pueden quitárselo de la cabeza porque la gente no teme perder lo que entiende. Temen perder lo que no pueden predecir. Imagínate esto. Estás viendo una película. Justo antes de la gran revelación, la pantalla se queda en negro. Sin explicación, sin cierre, simplemente se ha ido. Tu mente no lo deja pasar. Repites las escenas, intentas darle sentido. Necesitas saber cómo termina. Eso es exactamente lo que sucede cuando te vuelves impredecible. Verás, esperaban una cierta versión de ti. La que persigue, la que explica, la que busca un cierre, la que deja claro que eran importantes. Pero cuando no les das eso, cuando te vuelves indescifrable, cuando dejas de reaccionar como ellos quieren, es cuando empiezan a perder el control. Porque el control no consiste en obligar a alguien a quedarse. Se trata de saber que podrías recuperarlos en cualquier momento. Y ahora mismo siguen creyendo que podrían. Piensan que si envían un mensaje, tú responderías. Que si publicaran algo, tú lo verías. Que si te tendieran la mano de la manera correcta, acudirías corriendo. Pero, ¿qué pasa cuando no lo haces? ¿Qué pasa cuando los dejas en rojo, no solo en los mensajes, sino en la vida? ¿Qué pasa cuando publican algo con la intención de llamar tu atención y no te lo crees? ¿Qué pasa cuando intentan comprobar si estás mirando y no lo estás? Empiezan a entrar en espiral. Porque, de repente, son ellos los que esperan. Son ellos los que actualizan. Son ellos los que analizan cada pequeño detalle, tratando de averiguar qué pasa por tu cabeza. Y cuanto más piensan en ti, más se dan cuenta de que ya no te conocen. Y eso vuelve loca a la gente. Porque, seamos sinceros, la verdadera certeza es cómoda. Cuando la gente sabe exactamente a qué atenerse contigo, cuando puede predecir tu próximo movimiento, no temen perderte. Asumen que todavía te tienen. Pero cuando les quitas esa certeza, cuando te conviertes en una página en blanco, un libro cerrado, un misterio sin resolver, es cuando te vuelves inolvidable. En este momento podrías estar pensando, pero si dejo de reaccionar, ¿no seguirán adelante? ¿No se olvidarán de mí? No,
porque la mente no deja ir lo que no entiende. Las cosas que más nos atormentan, las relaciones que nos dejan con dudas, las que no terminaron como esperábamos, esas son en las que no podemos dejar de pensar. Y es exactamente por eso que no te explicas. No les das un cierre. No reaccionas. No les muestras nada. Dejas que se queden en la confusión. Dejas que se pregunten. Dejas que sientan el peso de sus propias decisiones. Y aquí es donde la mayoría de la gente se equivoca. Creen que ser impredecible significa jugar. Creen que significa poner celoso a alguien o fingir estar feliz, o fingir un resplandor solo para obtener una reacción. Pero la verdadera imprevisibilidad, el verdadero poder, viene de no preocuparte realmente más. De seguir adelante. De estar tan en paz contigo mismo que su presencia o ausencia ya no te perturba. Porque cuando eres verdaderamente impredecible, no es una actuación, es libertad. Y para cuando finalmente se animen a contactarte, para cuando empiecen a anhelar la claridad que pensaban que siempre tendrían, estarás tan lejos que ni siquiera reconocerán a la persona en la que te has convertido. Así que ahora, amigos míos, es el momento de tomar una decisión. Puedes seguir siendo predecible, seguir reaccionando, seguir demostrando, o puedes convertirte en el misterio que nunca resolverán. Repitámoslo juntos. Soy impredecible. Soy inolvidable. Escríbelo en los comentarios. Muéstrales. Muéstrate a ti mismo. Muéstrale al mundo que ya no vas a ser un libro abierto para personas que nunca merecieron leer tus páginas. Número 7. No les des un cierre. Deja que los atormente. Ellos no te dieron un cierre. Así que, ¿por qué deberías dárselo tú? Deja que eso se asiente. Amigos míos. Ahora mismo sentís la necesidad de explicar, de decirles por qué os alejasteis, de aseguraros de que entienden cuánto os hicieron daño. Queréis enviar ese mensaje, escribir ese largo párrafo, hacer que vean vuestro punto de vista. Pero déjame preguntarte algo. Cuando se alejaron, cuando te ignoraron, cuando te trataron como algo secundario, ¿te dieron un cierre? ¿No te dejaron confundido? ¿No siguieron adelante como si tú nunca hubieras importado? ¿No te hicieron cuestionarlo todo mientras ellos seguían adelante sin preocuparse? Y ahora que eres tú quien se aleja, ¿te sientes culpable por no dar explicaciones? ¿Sientes que les debes algo? Amigos míos, esa es la mayor mentira que os han contado. Porque esta es la verdad. Las explicaciones no crean arrepentimiento. La ausencia sí. Imagínate sentado en una sala de cine abarrotada, viendo una película que se ha estado desarrollando durante 2 horas. Estás involucrado. Estás esperando el gran momento, la resolución, el cierre. Y luego, ¡boom! La pantalla se pone negra. Sin final. Sin respuestas. Solo silencio. Esa sensación, esa frustración de querer saber qué pasó después. Eso es exactamente lo que sucede cuando desapareces sin decir una palabra. Porque la gente espera un cierre. Espera una conversación. Espera tener la última palabra. Ese momento final, ese pequeño y ordenado final donde todo se explica y se concluye. Pero cuando no les das nada, cuando te vas y los dejas en silencio, es entonces cuando les sigues. Es entonces cuando el arrepentimiento empieza a carcomerles. Verás, la gente no entra en pánico cuando te explicas. Porque cuando te explicas, se sienten aliviados. Llegan a comprender tu dolor. Llegan a escuchar tus razones y se dicen a sí mismos: oh, vale, eso tiene sentido. Llegan a sentirse reconfortados. Pero cuando desapareces, cuando no tienen ni idea de por qué te fuiste, cuando se sientan allí repitiendo cada momento, cada conversación, tratando de averiguar dónde salió todo mal, es cuando la violencia empieza a actuar en su contra. Y aquí es donde entra tu miedo. Tienes miedo de que si no te explicas, asuman que nunca te importaron. Tienes miedo de que si no les das una razón, seguirán adelante como si no fueras nada. Tienes miedo de que si no dices algo, se olvidarán de ti. Pero déjame decirte algo. Si alguien puede olvidarse de ti solo porque dejaste de dar explicaciones, nunca fueron tuyos para empezar. Y eso debería decirte todo lo que necesitas saber. Porque el verdadero impacto no se logra a través de las palabras,
sino a través de la desaparición. A través del espacio vacío que dejas atrás. A través de las preguntas que los atormentan cuando se dan cuenta de que ya no pueden alcanzarte. Piénsalo. ¿Cuándo fue la última vez que realmente extrañaste algo? ¿Fue cuando lo tenías? ¿Cuando podías alcanzarlo en cualquier momento que quisieras? ¿O fue cuando ya no estaba? Cuando te das cuenta demasiado tarde de que nunca volverá. Así es como funciona la mente humana. No anhelamos lo que se nos explica. Anhelamos lo que no entendemos. Y por eso tienes que resistir la tentación de darles esa explicación final. Porque ahora mismo quieres que vean tu valor. Pero la verdad es que la gente no ve tu valor cuando se lo dices. Lo ven cuando sienten tu pérdida. Cuando se acercan y no encuentran nada. Cuando van en busca de respuestas y se dan cuenta de que no hay ninguna. Así que, déjalos que se pregunten. Déjalos que se sumerjan en sus propios pensamientos. Déjalos que se queden despiertos por la noche, repitiendo cada momento, cada palabra, cada pequeño detalle, tratando de averiguar dónde salió todo mal. Porque esa es la verdadera lección. Eso es lo que persigue a la gente. Y aquí está la mejor parte, para cuando finalmente entiendan lo que perdieron, para cuando vuelvan arrastrándose, desesperados por esa explicación, ya ni siquiera te importará. Así que, ahora, amigos míos, es el momento de tomar una decisión. Puedes seguir explicando, puedes seguir intentando que lo entiendan, puedes seguir dándoles el consuelo de saber por qué te fuiste. O puedes alejarte en silencio y dejar que la ausencia hable más alto que cualquier palabra. Dilo conmigo. No le debo a nadie una explicación. Escríbelo en los comentarios. Enséñaselo. Enséñate a ti mismo, al mundo, que has terminado dándole un cierre a la gente que nunca te lo dio. Número 8. Deja que el tiempo juegue en su contra. Cuanto más tiempo pasen sin ti, más lo sentirán. Dejad que eso cale, amigos míos. Porque ahora mismo pensáis que no les importa. Pensáis que han seguido adelante, que están ahí fuera riéndose, viviendo sin que les moleste vuestra ausencia. Y vosotros os sentáis ahí. ¿Acaso importaba? ¿Acaso me echan de menos? Pero déjame decirte algo. El tiempo es tu mejor arma. Porque al principio, no lo sentirán. Nadie lo hace nunca al principio. Están distraídos. Se dicen a sí mismos que tomaron la decisión correcta. Se convencen de que estarán bien sin ti. Pero el tiempo no los deja escapar tan fácilmente. Imagínate esto. Te compras un par de zapatos nuevos. Te quedan muy bien. Te sientes bastante cómodo. Y, durante un tiempo, ni siquiera piensas en el viejo par que solías llevar todos los días. Pero entonces, un día, esos zapatos nuevos empiezan a pellizcar. No te quedan bien. Son incómodos. Y, de repente, recuerdas lo bien que te quedaban los viejos. Como nunca te fallaban. Como los dabas por sentado. Pero cuando te das cuenta, hace mucho que se han ido. Así es exactamente como funciona el arrepentimiento. Porque ahora mismo creen que tienen todo el tiempo del mundo. Creen que pueden reemplazarte. Que pueden salir, encontrar a otra persona, llenar el espacio que dejaste atrás. Pero poco a poco, muy poco a poco, empiezan a notar algo. Nadie más los trata como tú lo hacías. Nadie escucha como tú escuchabas. Nadie los entiende como tú los entendías. Y ahí es cuando te das cuenta. Ahí es cuando el silencio se vuelve ruidoso. Ahí es cuando el vacío empieza a colarse. Al principio, actuarán como si nada. Fingirán que están bien. Incluso podrían publicar fotos, salir, hacer que parezca que están más felices que nunca. Pero eso es todo. Es una actuación. Una distracción. Porque, en el fondo, están esperando a que reacciones. Están esperando a que te pongas en contacto. Están esperando algún tipo de señal de que todavía estás ahí. Todavía mirando, todavía esperando. Pero cuando no les das nada, cuando los días se convierten en semanas, las semanas en meses, y se dan cuenta de que no vas a volver, es cuando el arrepentimiento empieza a hundirse, como arenas movedizas. Y aquí es donde la mayoría de la gente la caga. Rompen demasiado pronto. Se sientan ahí, contando los días, mirando el teléfono,
esperando a que el arrepentimiento se haga notar, esperando ese mensaje que nunca llega. Y como siguen esperando, en realidad, no se han ido. Siguen emocionalmente atados a la persona de la que se alejaron. Pero tú eres diferente. No esperas. No cuentas los días. No te sientas a preguntarte cuándo se despertarán y se darán cuenta de lo que han perdido. Porque en el momento en que lo hagas, seguirás dejando que te controlen. Tienes que dejarlo ir por completo. Tienes que confiar en que el tiempo siempre hace su trabajo. Porque un día escucharán una canción que les recuerde a ti. Y por primera vez, en lugar de no sentir nada, lo sentirán todo. Un día estarán fuera con amigos, pero su mente divagará. Y, de repente, se preguntarán, ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Todavía tengo una oportunidad? Un día buscarán su teléfono, a punto de escribir tu nombre en esa barra de búsqueda, a punto de enviar ese mensaje que nunca pensaron que enviarían. Y para cuando lo hagan, ya ni siquiera te importará, porque mientras ellos estaban ahí, fuera fingiendo que estaban bien, tú estabas avanzando, estabas creciendo, te estabas convirtiendo en alguien a quien ya no tienen acceso. Y ese es el verdadero castigo. No bloquearlos, no rogarles que vean tu valor, sino asegurarte de que, cuando se den cuenta de lo que han perdido, tú ya te habrás ido. Así que, ahora, amigos míos, es el momento de tomar una decisión. Puedes quedarte ahí sentado, esperando con la esperanza de que finalmente se den cuenta. O puedes dejar que el tiempo trabaje en su contra, en lugar de en la tuya. Repitámoslo juntos. Confío en que el tiempo haga su trabajo. Escríbelo en los comentarios. Muéstrales. Muéstrate a ti mismo. Muéstrale al mundo que estás harto de esperar a personas que nunca te merecieron. Así que, amigos míos, aquí es donde se acaban las persecuciones. No más explicaciones. No más esperas. Dejad que el tiempo haga su trabajo y seguid adelante. Porque cuando se den cuenta de lo que han perdido, ya estaréis demasiado lejos como para que os importe. Decidlo conmigo, estoy avanzando sin mirar atrás. Escríbelo en los comentarios. Muéstrales. Muéstrate a ti mismo. Muéstrale al mundo. Y si esto te llegó al corazón, asegúrate de darle me gusta, suscribirte y compartir. Nos vemos en el próximo vídeo.